Bueno chicos, pues bienvenidos hoy al plantel. Les voy a presentar un video donde en su contenido viene una pregunta que ustedes tendrán que responder. Acuérdense, la respuesta está dentro del video, por eso hay que verlo y es importante que pongan mucha atención a él. Que estén muy bien y comenzamos. Bueno chicos, a continuación vamos a ver lo que son las constituciones, enfocándonos en nuestra constitución actual, pero hablando brevemente de la constitución de 1824. Es una constitución de carácter federal y presenta algunas garantías individuales, otras no, como la tolerancia religiosa. Hay que recordar que para estas épocas la mayoría de los congresistas eran católicos y por ende ellos mostraron simplemente una preferencia por la Iglesia Católica. De hecho, esta constitución marca que todas las religiones estaban prohibidas, salvo la católica, y México se jactaba como una nación católica. Ni se diga las 7 leyes centralistas. Además de esto, en esta se maneja el orden de que solamente los ricos tienen derechos. La Constitución de 1857 presenta las primeras garantías individuales, acorde a las garantías francesas y norteamericanas, pero cuando entró en vigor o se mantuvo vigente de 1867 a 1917, durante la dictadura de Díaz, fue utilizada pero modificada a conveniencia o simplemente no se omitía, de acuerdo a los intereses de Díaz. Nuestra Constitución, que es muy similar, pero que ya tiene en ella marcadas garantías individuales y garantías sociales, principalmente algunos derechos sociales que están marcados aquí. Ahorita veremos en un momento cómo estos derechos no son propiamente una consecuencia directa de la Constitución de 1857, sino de un documento que ni siquiera tienen idea o esperan que sea la base de las garantías sociales de nuestra Constitución. La pregunta es, ¿de dónde provienen las garantías sociales de nuestra Constitución? En un momento expondré las respuestas. Algunas de estas fuentes, aunque están diluidas, por ejemplo, lo que vienen siendo las ideas de Marx y la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, realmente podrían ser diluidas porque están presentes en ambos textos. Jornada laboral de 8 horas, derechos laborales, derecho a vivienda digna y seguridad social, pues digamos que la encíclica Rerum Novarum es el manifiesto del Partido Comunista, pero para católicos. Sin embargo, se tomaron estas ideas y se plantaron en nuestra Constitución actual. También algo de los estatutos imperiales de Maximiliano, específicamente que don Maxi era más liberal que Juárez. Y además de eso, don Maxi tenía la noción o tenía la idea pues de establecer algunas cosas de primer mundo tipo Europa en su imperio. Educación laica, gratuita y obligatoria, cosa que no le gustó a la iglesia. Respeto a las propiedades comunales de los pueblos indígenas. Posteriormente esta fue la base para las leyes ejidales y los derechos de los pueblos indígenas, que pues realmente él también los respetaba. Entonces, pues técnicamente nuestra Constitución toma bases tanto nacionales como internacionales, así como un estatuto imperial. Aunque pues jamás van a decir eso, ¿verdad? Pero hay que entender que don Maxi no era un conservador, era un liberal. Y como liberal, pues tenía algunas ideas progresistas que posteriormente se plasmarían en la Constitución, a conciencia o no a conciencia de los legisladores, pero sus escritos, sus ideas, sí fueron preservadas por algunas personas y por ende se puede decir que su estatuto es una de las bases para nuestra Constitución. Bien. Los estatutos imperiales de Maximiliano son la base para poder entender un poco nuestra Constitución actual, ya que muchos de esos estatutos establecieron cómo se trabajaría en México. Extinción de las deudas de los peones mayores a 10,000 pesos, la eliminación del castigo físico, es decir, golpes, latigazos y demás, distribución de tierras gratuitas a los campesinos, ciertos terrenos de aprovechamiento colectivo seguirían administrados de forma comunal.
Como buen liberal estaba a favor de la propiedad privada, pero conocía las costumbres de los pueblos indígenas y no quiso intervenir en ellas. Por ello decidió conservar algunos territorios como comunales y administrados por todo el pueblo. Como les mencioné antes, esto sería la base para entender un ejido. Absoluta libertad de culto y restricción del trabajo, de horas de trabajo a los peones, es decir, bajo los límites de horas. Rompió el monopolio de las tiendas de raya y prohibió el trabajo a menores. Es decir, Maximiliano le resultó más liberal que Juárez y propuso leyes aún más radicales que el indígena liberal, puesto que Juárez era liberal, sí, pero era un liberal radical. Y pues eso de proteger a los indígenas en cuanto a las tierras comunales no iba con él. Posteriormente se hablará un poquito de Juárez en donde corresponda y en la materia que corresponda sobre el Juárez y la desindianización del gobernante. Bueno, en este caso, pues muchas de las leyes o las garantías sociales de nuestra Constitución provienen del Estatuto Imperial de Maximiliano, que sería la respuesta más idónea para este tema. Bien chicos, con esto se concluye el video especial sobre la pregunta. Recuerden, la pregunta es: ¿de dónde provienen las garantías sociales de la Constitución de 1917? Y recuerden que es parte de las reformas liberales, un poco, también es parte de la creciente ideología comunista en Europa, también es parte de la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, aunque eso nunca lo van a decir, y tampoco van a decir que gran parte de ellas fue tomada de los estatutos liberales y sociales de Maximiliano de Habsburgo. Bien, esas serían las fuentes de las garantías sociales de nuestra Constitución. Que se encuentren muy bien y hasta mañana. Nos vemos en Zoom.